Buenas tardes, mi nombre es Harold Simanca, estudiante de segundo semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Ávila, estudiante del segundo semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Niniel Cantillo Varela, estudiante de Psicología del segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. En la tarde de hoy nos encontramos haciendo una pequeña introducción con el Dr. Frank, egresado de la Corporación Universitaria de la Costa. Doctor Frank, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Teniendo en cuenta cada uno de los enfoques de la psicología, ¿cómo ha sido el desarrollo en el estudio de la mente para usted? Bueno, la psicología ha partido como ciencia, ha partido con la creación del primer laboratorio de psicología. La idea fue de Wilhelm Wundt y él tiene la idea a partir del libro creado por Charles Darwin. Cuando Darwin crea el libro, empieza a adherirse el modelo moderno de ciencia a todas las ramas del estudio de toda la ciencia como tal. La psicología, que en su momento estaba fuera de eso, él la ingresa al modelo moderno de ciencia y ahí inicia la constitución de la psicología como una carrera como tal. Muchos teóricos ya habían hablado cosas de la psicología, como por ejemplo en el conductismo. Ya había empezado con una fase previa con la reflexología rusa, Pavlov con los experimentos con el perro, Skinner con el experimento con ratas. Inician lo que son los condicionamientos clásicos y operantes respectivamente. Ahí parten los primeros psicólogos, pero esas escuelas tuvieron cierta discordancia entre los diferentes autores que había en el momento y se fueron ramificando. Entonces se creó lo que es el estructuralismo, que era una escuela que es de William James. Se crea el modelo o el enfoque cognitivo, que es parte del conductual y toma también parte del psicoanálisis. Se crea la escuela psicoanalítica, que es de Freud. La escuela psicoanalítica nace en Europa y hace como una contraposición a lo que es el conductismo. Entonces se empieza a crear diferentes enfoques que lo que buscan es estudiar a la mente humana de forma global. Entonces el conductismo estudia la mente humana desde la conducta, o sea, infiere los pensamientos o la mente humana desde lo que la persona hace. Es decir, del ser. No, de cómo la persona actúa. O sea, a partir del comportamiento infieres lo que está dentro del sujeto. Okay. El psicoanálisis, por su parte, estudia el inconsciente. El inconsciente habla desde Freud. Freud habla que el inconsciente se construye desde la infancia. Son todos los recuerdos que hemos reprimido y que de una u otra manera rigen nuestro comportamiento. Es decir, la manera como pronto nos enamoramos de la persona que nos enamoramos, de pronto los deseos reprimidos que tenemos, un ejemplo, los fetiches, que es un deseo reprimido, y todas las conductas sexuales que de pronto desarrollamos a diario. El modelo cognitivo lo que hace Albert Ellis es que dice, bueno, el ser humano sí tiene algo por dentro que debe ser estudiado, pero también tiene en cuenta lo que la persona realiza en su conducta. Entonces se enfocan las ideas irracionales. Él dice, bueno, nosotros no tenemos que enfocarnos tanto en lo que es lo que está dentro de la mente, sino cómo podemos moldear eso y reeducar al ser humano. Es decir, una persona tiene una conducta desadaptativa y el modelo cognitivo te dice, no, hay que buscar la manera de que él reconstruya su manera de pensar y a partir de eso él va a cambiar su conducta. Va a tener conductas mucho más adaptativas dependiendo del entorno. Obviamente la conducta normal depende del entorno, cómo el entorno acepta la conducta del sujeto. Afecta a la persona. Afecta el entorno, exacto. Ya. Luego de eso parte o nace lo que es el modelo, el enfoque existencial y humanista. Bueno, esos dos enfoques tienen su contexto histórico específico. Ellos nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial. No sé si saben que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas personas que murieron por parte de los nazis. El nazismo mató mucha gente. Y hubo un libro en específico que fue El hombre en busca del sentido. No sé si saben cuál es, el de Víctor Frank. En ese libro, Víctor Frank hace un recuento de cómo fue su experiencia dentro de un campo de concentración. Y él dice, bueno, al final de cuentas lo que importa en la vida es qué es lo que queremos nosotros, o sea, cuál es el sentido que nosotros le damos a la vida. En ese momento él plantea que su motivo, su motor para seguir luchando, a pesar de que todos se daban por vencidos y morían, era que él esperaba salir
del campo de concentración y ver a su esposa. Él decía, yo quiero volver a ver a mi esposa y yo sé que seguramente va a estar mal psicológicamente, yo quiero ayudarla a ella. Ese era su sentido de la vida para él. Y él con ese libro influye en muchos otros autores, sobre todo el psicoanálisis, que se desprenden de la teoría psicoanalítica y se enfocan en la parte humanista existencial, que lo que hace es que estudia al individuo como un solo, o sea, él solo. Dice que cada persona construye su realidad a partir de su propia experiencia y su manera como perciben el mundo. ¿Ya? Y a partir de eso no hay ¿cómo decir? Ellos no estudian el ser humano como a partir de teorías o reglas específicas, sino que a partir de lo que cada persona plantea de su vida, ellos intentan trabajar aparte, o sea, en base a eso. Cuando se habla de la pirámide de las necesidades, ¿hace referencia o se enfoca en eso? Sí, o sea, en la pirámide él plantea, no sé si si tienes conocimiento, él plantea como en escalafón la importancia para la vitalidad del ser humano. Él plantea primero las necesidades fisiológicas, que es lo más básico, y así va planteando las necesidades psicológicas y así va aumentando. Desde lo más básico hasta lo más específico. Entonces él dice, las primeras, creo que son las primeras 2 o 3, son básicas en todos los seres humanos, o sea, todos las tenemos. Pero de la tercera, parte de la tercera y de ahí hacia arriba, todas las necesidades que están planteando son construidas por el ser humano como tal, que han sido influidos por la sociedad y la cultura. O sea que el individuo como tal se enfoca en el entorno en el que él está. O sea, él construye su realidad, o sea, cada realidad es diferente. Eso es lo que plantea el humanismo, o sea, cada realidad es diferente. Yo de pronto mi pirámide la construyo desde mi percepción del mundo, y para mí la autorrealización de pronto puede ser, no sé, graduarme en una universidad y ser profesional. Para mí sentirme autorrealizado, para otra persona de pronto no. Es de la perspectiva de cada uno. De cada uno, O sea, exacto. proyectos, metas, etc. Entonces al final la autorrealización lo que dice Maslow es el placer o la felicidad propia, o sea, sentirse a gusto con tu vida. Sin embargo, Maslow al final plantea como que eso es algo que es un ideal o una utopía, o sea, es algo que muy difícilmente va a suceder porque constantemente el ser humano pasa por etapas de crisis. Entonces cada crisis hace que tu estado de autorrealización que tú tienes en el momento se vuelva a caer. O sea, estamos alcanzando metas y siempre va a haber más y más que buscar. O sea, nunca se va a tratar de como de llenar todo el vacío, toda la pirámide, no es totalmente, ya. Eso es lo que plantea Maslow. Y bueno, así, cada enfoque ha ido evolucionando en la medida en que ha habido un contexto histórico que lo hace así. O sea, por lo menos, como le expliqué al principio, la primera fue por Darwin. Ya el psicoanálisis nace del estudio del inconsciente y eso se da por una situación específica. En ese tiempo había una crisis de histeria en las mujeres más que todo. La histeria era una enfermedad que no tenía explicación, no una patología, pero que no tenía explicación desde la biología. O sea, los médicos hacían estudios y no encontraban una base fisiológica. Sin embargo, había una somatización de un síntoma específico. Entonces lo que hace Freud se basa en unos estudios de Breuer y de Charcot, que ellos lo que hicieron era que a través de la hipnosis ellos lograban calmar el síntoma. Un ejemplo, había gente que le caía pues, como tembladera, se temblaban. Y ellos hipnotizaban y automáticamente el síntoma desaparecía. Ya. Y durante ese tiempo, mientras estaba hipnotizado, estaba bien la persona. Apenas ellos dejaban de hipnotizar a la persona, volvió otra vez a caer en el síntoma. Entonces Freud plantea, debe haber algo mucho más allá de lo biológico que rige nuestro comportamiento, y es donde plantea el inconsciente, que está dentro de la mente. Ya. Eso fue una situación específica. El cognitivo se da por Bandura, que habla del aprendizaje social. Bandura dice, Skinner y Pavlov hablan de un condicionamiento, o sea, un estímulo, una respuesta, y hay un aprendizaje. Pero hay conductas que nosotros no aprendemos desde nuestra experiencia, sino que la aprendemos desde la experiencia de otro, que es un aprendizaje vicario. Es decir, yo veo que esta persona metió la mano en el fuego y se quemó y le dolió, yo no lo hago, o sea, yo digo, yo aprendo de esa experiencia de él. Entonces él dice, no solo es la experiencia, es la idea que tienes tú de la experiencia. ¿Ya? Y plantea lo que son las ideas irracionales. ¿Ya? Eso se da en un contexto específico, sobre todo porque en ese tiempo empezaron a salir lo que era la Gestalt y todas esas cuestiones en Estados Unidos. Entonces ellos estudiaban lo que era la percepción, la sensación, y empezaban a mirar el sujeto cómo él miraba el mundo, cómo él estudiaba el mundo. Entonces ahí en ese momento específico nace lo que es el cognitivo.
poder humanista existencial, que ya se lo había explicado, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial que empiezan a hacer. Y hay otros enfoques como el enfoque social, que se da también a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero ese enfoque se da como en busca de ayudar a la humanidad en su contexto como una, ¿cómo decirlo? Como de una manera global. O sea, no solo un sujeto, sino una comunidad. Algo generalizado. Exacto, cómo la psicología puede ayudar a la comunidad. Entonces, en Estados Unidos, la psicología social nace o parte como una disciplina porque el presidente buscaba la manera de... el presidente de Estados Unidos está buscando la manera de controlar lo que era la parte latinoamericana. En ese tiempo Cuba estaba siendo invadida por Fidel Castro. Entonces, no sé si saben que Cuba tiene ideas comunistas y Estados Unidos no quería que esas ideas entraran en América. Entonces el presidente estadounidense se basó en la psicología comunitaria y en la psicología social para ayudar a los países latinoamericanos como para tenerlos bajo su control y creó la Alianza para las Naciones, que se llama así, Alianza para las Naciones. Y pues los psicólogos empezaron a ir a cada uno de los países y empezaron como a hacer obras sociales y esas cuestiones. Y ahí nace la psicología social, pues, el enfoque social. Ya eso pues en esa parte específica. Y pues no sé si me queda otro enfoque por fuera. El enfoque de las neurociencias, pues ya ese se da, pues ese es más reciente, como tal las neurociencias, porque ese se da a partir de los desarrollos tecnológicos que han habido. O sea, anteriormente el modelo de neurociencias se trabajaba un modelo lesional. O sea, abrían un sujeto que estaba muerto, lo abrían y le estudiaban el cerebro, lo pesaban, esa cuestión. Se infería que de pronto el peso del cerebro de una persona que tuviera un peso mayor era más inteligente y ese tipo de cosas que eran supersticiosas en ese momento. Se hacían estudios con animales, hay estudios de Galvani que coge una rana en el cerebro y le hace choques eléctricos. Entonces en ciertas zonas, si lo hacía en una zona, movía cierta parte del cuerpo y así. Entonces era la manera de localizar en qué área del cerebro estaba cada función como tal, a nivel motriz, a nivel psicológico. Después se da lo que es la parte de Broca, lo que hace los estudios de Broca, que también es localizacionista, y de Wernicke. Ellos hablan de la parte del lenguaje. En ese tiempo estaba la pregunta era por qué la gente tiene problemas en el habla. Ese era el tema del momento. Entonces ellos se dan cuenta de que hay ciertas zonas específicas en nuestro cerebro que son las encargadas de entender el lenguaje y de producirlo. Entonces Broca se da cuenta de la parte de cómo comprendemos el lenguaje. Él dice, bueno, hay una parte específica que es más o menos por esta zona donde llega toda la información y nosotros hacemos una construcción de toda la síntesis de la frase, por ejemplo. Entonces, quiero comer es una frase que tiene un significado específico y en nuestro cerebro hay ciertas conexiones que te dicen, bueno, quiero comer significa que esta persona quiere hacer tal conducta. Ya tú en tu mente tú haces una representación de lo que quiero comer. Y Wernicke lo que dice, bueno, hay otra parte específica que está más hacia el lóbulo frontal, que es la de la producción del lenguaje. Para la producción es mucho más compleja la cuestión porque debes comprender el lenguaje y debes producir el lenguaje. Entonces Wernicke también dice, bueno, la producción del lenguaje va acorde al desarrollo del cerebro y el desarrollo motor como tal o físico del ser humano. A medida que de pronto nosotros vayamos creciendo, nuestro cerebro va evolucionando y va mejorando en esa parte. Y bueno, ya a partir de ahí, pues la tecnología fue avanzando y ya han sido mucho más los avances. Se estudia ahora a través de los TAP, de las tomografías, de esas cosas. Ya no es un modelo lesional porque pues ya incluso no se trabaja con animales, ya está prohibido. Porque, pues bueno, con la cuestión del medio ambiente y eso. Hay muchas instituciones que evitan eso. Entonces desde la tecnología se hace así a través de los TAC, de las tomografías, y eso ha permitido que las neurociencias avancen mucho más, y creo que es lo que ahora mismo está más pegando fuerte en la psicología, la parte de neurociencia. Estos enfoques han sido muy buenos pues desde sus inicios ahora hasta la actualidad. Sí, o sea, todos se han mantenido, todos los enfoques se han mantenido, o sea, eso ha sido como una cuestión que todos han tenido, ¿cuál es el mejor enfoque? Esa ha sido la cuestión, este enfoque es mejor, Pero cuando tú te das cuenta, los estudias todos, tú te das cuenta de que cada uno estudia algo en específico. O sea, el ser humano es tan complejo y tan amplio que un solo enfoque no logra entender todo el comportamiento. Entonces cada enfoque se enfoca, valga la redundancia, en una parte específica del ser humano.
Entonces, todos son útiles, o sea, no hay uno que sea mejor que otro, sino depende de la situación. O sea, cada paciente llega a ti con un problema X y tú desde tu enfoque tú intentas buscar una solución, pero habrá muchos problemas que tú desde tu enfoque no puedes solucionar. Ya. Entonces tú remites, tú dices, bueno, no puedo hacerlo porque desde lo que yo sé, de lo que yo entiendo como psicología, no puedo ayudarlo. Lo remito de pronto a uno que sea dinámico, que de pronto se encuentra la cuestión de cada uno. Entonces, todo eso depende de cada caso en específico, o sea, todos son válidos y bueno, ahora mismo el que más se usa es el cognitivo-conductual porque es el más rápido, o sea, la gente ahora mismo quiere que se haga. Entonces un modelo, un enfoque dinámico, un psicólogo con un enfoque dinámico puede tardar años en un tratamiento, o sea, tú encontrar la raíz de un problema que es de la infancia, tú encontrar, estudiar o escarbar en ese inconsciente, te lleva a ti años y años. Entonces, el cognitivo-conductual lo que hace es que busca moldear conducta, o sea, esta persona tiene una conducta agresiva en ciertos contextos, entonces él te trabaja esa conducta en específica en ese contexto. Te hace un plan de trabajo y te hace una terapia y pum, y en el tiempo X tienes que tener solución al problema. Un ejemplo, 16 sesiones son las que vamos a trabajar, bueno, son 16 sesiones y ya tú esperas que en ese tiempo tú vayas a encontrar la solución. Para finalizar con esta entrevista, todos estos procesos han sido vitales para entender el comportamiento del ser humano. Entonces, pues hasta aquí termino nuestra entrevista. Y pues nada. Muchas gracias, por todo. doctor Frank.